Bueno, vamos con la quinta grabación, nuestra quinta clase. Y en esta diapositiva donde nos quedamos, si no pasa mucho tiempo, os acordaréis que nos quedamos hablando del triángulo de salida, y aquí lo más importante es ponerlo que había que ponerlo de tal manera que el no pasar por el triángulo de salida no sea una ventaja, ¿no? No vamos a tener que estar controlando a ver quién se salta el triángulo de salida y que ninguno tenga la suspicacia de decir me lo salto y gano tiempo. Si yo coloco el balizado perfectamente y el sitio más rápido para desplazarse al primer control es pasar por el triángulo de salida, pues el que se lo quiera saltar, que se lo salte, porque va a perder tiempo y se va a despistar más, ¿no? Todas esas cositas son muy importantes. No se puede determinar la distancia a la que el corredor debe de pasar de la baliza, la distancia que debe pasar de la baliza que materializa el triángulo de salida. Por ello, el balizado debe ser continuo o discontinuo por un elemento lineal perfectamente identificable, siendo la baliza de salida un paso lógico hacia el primer control. Bueno, esto ya lo hemos hablado y es recalcarlo más todavía. Aquí os pongo en negrilla que no es obligatorio pasar por el triángulo de salida. En ningún reglamento viene que será obligatorio pasar por el triángulo de salida. Nada más que por sentido común pensar que si fuera obligatorio pasar por el triángulo de salida nos colocarían habría que colocar una señal o sea, otra esporidén, sería un control más, ¿no? Por eso mismo no podemos hacer eso. Lo que sí marca el reglamento es que será obligatorio seguir los balizados que marque la organización, tenerlo muy en cuenta. Si ponemos un balizado discontinuo, tenemos que pensar también que el corredor va leyendo el mapa, va mirando al mapa y mirando hacia adelante. Si mira el mapa, o sea, no va con los ojos nada más que siguiendo un balizado. Por eso hay que tener en cuenta que el corredor puede ver un balizado, creerse que es el último y salirse. Y no podemos dar lugar a eso, ¿no? Porque incluso podemos decir, no has llegado al triángulo de salida, te has saltado el balizado, y te pueden decir, no, perdón, no me habéis marcado bien el triángulo de salida. Yo he llegado al último balizado, y en el último balizado no había triángulo de salida, y he tenido que salir sin tener seguridad, porque no he visto más balizado. Esas cosas hay que evitarlas. Bueno, voy a intentar ir un poquito más rápido, porque son cosas que entiendo que ya sabéis perfectamente. Si voy demasiado rápido, no os da tiempo a escucharme, podéis pararlo y leerlo vosotros tranquilamente, ¿no? La distancia de la salida al triángulo de salida debe ser suficiente para que el corredor pueda, en el trayecto, localizar el triángulo del mapa, orientarse y elegir la ruta. Eso ya lo hemos visto, ¿no? El triángulo de salida, igual que los controles, estará en un punto perfectamente definido. No por ser el triángulo de salida lo vamos a poner en medio de la nada, no. Tiene que ser un punto también perfectamente definido, que el corredor salga perfectamente orientado, ¿no? Otra cosa muy importante que no se suele cumplir mucho, el triángulo de salida debe estar orientado hacia el primer control, ¿no? La llegada del corredor debe ser más o menos en la dirección. Aquí tenéis algunos dibujos que podéis verlos, y lo que está mal, lo que no está bien, ¿no? Los controles. Vamos a ir con otro de los elementos de la carrera, ¿no? Finalidad y emplazamiento. La finalidad es marcar el principio y el fin de cada tramo, ¿no? Y junto con junto con el tramo, marca la dificultad técnica de los recorridos, ¿no? Se colocan en detalles del terreno que estén marcados en el mapa. El tramo, en combinación con el control, constituirá el nivel técnico de la orientación. Es muy importante que el mapa refleje el terreno con exactitud, especialmente en la proximidad de los controles, que la distancia y direcciones de todos los ángulos posibles y la aproximación sean correctas, ¿no? Los controles se colocarán en detalles pequeños, visibles solo desde distancias muy cortas. No se colocarán en detalles pequeños visibles solo de distancias muy cortas, si no existen otros detalles en el mapa en los que el competidor pueda apoyarse, ¿no? No debemos de colocarla en un agujero lleno de vegetación donde es que hay que caerse para encontrarlo, ¿no? Tampoco se colocarán donde la visibilidad de la baliza para los corredores que lleguen de distintas direcciones no puede evaluarse mediante la lectura del mapa y las descripciones de controles. Dentro de una cueva, de un agujero, una grieta, entre vegetación densa, cualquier lugar donde esté
donde esté escondida. Olvidaros de esas cosas, rechazarlo totalmente. Cuando el corredor entra en el círculo, tiene que tener a la vista la baliza, el elemento donde se encuentra o el elemento que sirve de apoyo. La baliza nunca estará escondida. Si el corredor llega adentro del círculo, está a 30 metros, debe de ver la baliza o el elemento donde se encuentra la baliza, Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si ya a 10 metros no se puede, a 20 metros no se puede ver el elemento donde se encuentra la baliza, porque hay muchos elementos allí, muchos iguales, eso es una cosa ilegible, porque en carrera no se puede leer y contar y ponerse a definir, ¿no? Nunca colocaremos la baliza en lo alto de un árbol, en un tejado, una piedra de difícil acceso, por debajo del nivel del suelo, dentro de un agujero, grieta, surco. Bueno, eso ya lo hemos visto y lo sabemos perfectamente. El primer control debe estar en la misma dirección para todos los corredores, con el triángulo de salida orientado hacia este. Es conveniente que no tenga mucha dificultad técnica, sobre todo si se encuentra muy cerca del triángulo de salida, para que la gente no se acumule en el primer control. No podemos poner un primer control de mucha dificultad, sobre todo si está muy cerca, ¿no? El último control tiene que ser de fácil localización. Tiene que ser la canalización de los corredores a meta, y común para todos los corredores. Debe de estar entre 50 y 300 metros, ¿no? El trazador es responsable de llevar al corredor hasta el triángulo de salida y desde el último control hasta la meta, sin ninguna dificultad. Esto, la carrera donde empieza, donde termina, lo hemos visto en el vídeo anterior, ¿no? Funciones de los controles: marcar el principio y el final de un tramo, dando lugar a un buen tramo. Evitar los ángulos agudos, hay que evitarlos, eso marca la calidad del trazador, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un ángulo agudo donde pueden entrar los corredores por un lugar que puede coincidir con los que salen. Error, mal. Aquí tenemos pues la solución, ¿no? Yo tengo el mismo tramo, y luego pongo un tramo de reenvío y prácticamente, pues, ¿no?, la orientación, la calidad del tramo de aquí a aquí o de aquí a aquí prácticamente pues es la misma, ¿no? Y si no, pues buscamos un punto de reenvío y buscamos otro punto para hacer otro tramo bueno, pero hay que evitar los ángulos agudos. Hay veces que no es lógico entrar y salir por el mismo sitio, y que un ángulo agudo no tiene ningún perjuicio, o sea, puede ser bastante bueno porque la ruta lógica de salida no coincida, pero debemos de intentarlo. Queda feo el verlo en el dibujo, queda feo, y si podemos afinar, es mejor afinar. Está claro que no por afinar y que quede bonito el dibujo vamos a perder la posibilidad de tener dos tramos muy buenos, ¿no? Un control, o sea, 3 controles con 2 tramos buenísimos. Lo único que tiene mucha angulación, pues por poner un reenvío estropeamos el otro tramo. No, tiene que tener su lógica. Pero bueno, si no coinciden entradas y salidas, pues estupendo. Mejorar, el tramo es mejorar el punto de salida hacia el control siguiente. A veces es necesario utilizar controles para otros propósitos distintos al tramo, como por ejemplo encaminar los corredores fuera de las zonas peligrosas, prohibidas, pasos obligados, reenvío, avituallamiento, puntos de espectadores, etcétera, ¿no? El punto de control donde se clava la baliza es un punto exacto, perfectamente definido en el terreno y en el mapa. Ya lo he repetido muchas veces, soy muy pesado, pero son cosas vitales y muy importantes. Ahí tenéis varias imágenes para verla, ¿no? El detalle concreto en el terreno y el punto marcado en el mapa deben de ser claramente indiscutibles. No podemos poner, por ejemplo, una baliza en un cortado de piedra y luego en el terreno es de tierra, ¿no? O no podemos poner un cortado que viene en el mapa y luego en el terreno es una piedra, ¿no? Que no coincida. O no podemos poner un camino, final de un camino, y luego en el terreno es un cortafuegos, ¿no?
y no puede ser. La descripción de controles, el mapa tiene que coincidir lo que se indica el mapa tiene que coincidir en el terreno, ¿no? Perfectamente. El grado de dificultad de la ubicación de un control dependerá de la posibilidad de ayudarse de otras referencias en las proximidades de la zona y del grado de precisión del mapa, pero nunca debe de depender de lo escondida que esté la baliza. La baliza nunca estará escondida, ni tampoco puede depender de la ilegibilidad del mapa, ¿no? Si yo coloco con un tramo muy bueno, un tramo de navegación muy bueno, y luego el control está a 50 metros de un camino, pues ya estoy perdiendo. O sea, el control, aunque sea un control de mucha dificultad para localizar el elemento, pero si tengo un camino al lado, ¿de qué me vale a mí lo lógico que es hacer desplazarse de un sitio a otro? Si tengo una línea de parada o una referencia tremenda, ¿no? Si yo tengo un punto de ataque que es una piedra enorme que la veo desde muy lejos y el corredor la va a ver desde muy lejos, pues ya pierde la dificultad, ¿no? Sin embargo, si tiene menos referencias, contra menos referencias claras tenga cercanas, pues más difícil es. Esto lo estoy diciendo y ya lo sabéis todo, pero hay que meterlo en la cabeza y no viene mal repasarlo, ¿no? En un control sin detalles de apoyo cercano, donde se realiza orientación precisa a la brújula, la distancia a un control no puede pasar de los 200 metros, ¿no? Yo puedo hacer una orientación precisa a la brújula un máximo de 200 metros y mucho es, ¿no? Yo debo cuando no hay referencias alrededor, como máximo 200 metros y por supuesto me tengo que apoyar con la curva de nivel, ¿no? El elemento o la baliza será visible a 30 metros de distancia y en todos los sentidos. Y el detalle del control tendrá una extensión mínima de 30 metros, zanjas, surcos, etcétera, ¿no? Es necesario elegir los emplazamientos de control con gran cuidado y evitar el ángulo agudo que pueda permitir que los corredores que salen orienten a los que llegan hacia un control, ¿no? Los controles demasiado próximos, pertenecientes de carrera, bueno, aquí lo tenéis perfectamente. Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta y meterlo en la cabeza, ¿no? De que no se situarán, no a menos de 60 metros, en 60 metros o menos, o en 30 metros para las escalas de la sprint, ¿no? Luego, de manera excepcional, meterlo en la cabeza, de manera excepcional, no por hábito, no cojáis esos hábitos. Intentar por todos los medios no colocar controles a menos de 60 metros o en 60 metros, ponerlo a partir de 60 para arriba. Se pueden colocar, no tenemos más remedio, vale, entre 31 y 60. 31, nunca en 30 o menos, ¿no? Solo cuando los detalles del terreno y del mapa sean claramente distintos, que no tengamos lugar a confusión. Que yo qué sé, es que dices tú, es que estaban muy juntos los controles, no, estaban a más de 30 metros y uno era un límite de vegetación y otro era una piedra. Si tú tenías el límite de vegetación y has fichado la piedra que estaba a 31 metros, oye, tú debes de saber dónde te desplazas, y si llegas al sitio donde tú crees que es, pero no ves límite de vegetación, o vas a buscando una piedra y ves una baliza allí en el borde del bosque, pues, macho, esa no es la tuya. O sea, estás equivocado porque tú no has ido como debes de ir y no ibas buscando lo que tienes que buscar. Pero nunca que se equivoquen, ¿eh? Porque voy buscando una piedra y me he encontrado a 32 metros un cortado que tenía apariencia de piedra, entonces me equivoco, ¿no? En la escala 1-4000 pasa lo mismo, en las sprints, ¿no? Debemos de intentar no poner las balizas en medio de 30 metros, en menos de 30 metros, algunas veces es imposible, ¿no? Pero bueno, también si las podemos poner hasta 16 metros, separar las 16 metros, 16 metros, estamos hablando de 3 saltos, ¿no? O sea, que son muy cercanas, 16 metros, pero no podemos poner una baliza en una esquina y otra baliza en otra esquina, y hay 16 metros. Y poner una esquina de casa y en la otra un macetero, ¿no? O un elemento. Eso puede dar lugar a confusión. Yo puedo poner en 16 metros
cuando una baliza no se ve desde la otra, y el corredor va a buscar el elemento, la esquina, o el elemento característico, o una escalera, o lo que sea, ¿no? Pero que no dé lugar a confusión, ¿no? Creo que es muy importante que os lo metáis en la cabeza, que no puedo poner balizas que donde se pueda confundir. Yo puedo poner, a lo mejor la pongo a 16 metros, pero está según llega el corredor, va a llegar a dar la vuelta a la esquina y tengo un banco o un elemento característico y yo qué sé, y otra cosa también allí en medio, que va a llegar el corredor y va a ver las dos balizas, o va a haber una y va a decir, aquí a la vuelta a la esquina está mi baliza, y llega y se equivoca porque las dos están a la vuelta a la esquina, una en un sitio y otra en otro, ¿no? Aunque tenga distinta descripción de controles, pero hay que intentar evitarlo, ¿no? Bueno, aquí esto lo voy a pasar rápido, si queréis vosotros lo veis, porque esto ya lo hemos visto antes. La posición del control con respecto al detalle mostrado en el mapa queda definida por la descripción de controles, ¿no? El elemento que marca el mapa tiene que coincidir con la descripción de controles, también lo hemos visto. El círculo que indica la ubicación del control en el mapa estará perfectamente centrado sobre el elemento. Ojito con esto, que también aquí hay mucha polémica. Y he visto en trazados en el extranjero que teóricamente, en carreras importantes, donde teóricamente el trazador debe de ser un trazador experto y bueno, y se cometían estos errores, pero es que está clarísimo, en el reglamento que marca la IOF, lo dice así, o sea, esto no lo estamos inventando, esto lo dice el reglamento de la IOF, y debemos de aplicarlo. Se está fallando mucho en esto, porque hay gente que no le entra en la cabeza el respetar esta norma, y entonces pues ya se crea una tendencia a no respetarla, porque a mí me gusta más así, desplazar el círculo hacia donde se encuentra la baliza. Está perfectamente claro, cuando el elemento tenga una extensión mayor de 30 metros, o el objeto no esté a escala y venga representado en mayor tamaño, entonces cuando podemos desplazar el círculo al sitio donde se encuentra la baliza. Si yo tengo un surco o un bosquecillo pequeño, si ese bosque o ese surco no tiene más de 30 metros, yo 30 metros o menos centro el círculo sobre ese surco o sobre ese bosquecillo, ¿no? Ahora bien, si el bosquecillo tiene ya una dimensión, no voy a ir con la cinta métrica, pero que se vea claramente que tiene más de 30 metros, se distingue por la escala en el mapa, pues vemos que pues se sale del círculo o casi ocupa todo el círculo, pues entonces lo desplazo. Entonces sí, porque el corredor no va a tener ninguna pega, efectivamente, es en esa esquina, pues me voy a esa esquina. Pero cuando tenga 30 metros o menos, el círculo siempre centrado sobre el elemento. Que ya el corredor tenga que mirar la descripción de controles para ver si se encuentra, en el caso de un bosquecillo, en el borde noroeste, sureste, donde sea, pero que mire la descripción de controles, o que se meta en el bosquecillo y que se ponga a ver, a mirar por todos lados, ¿no? Como quiera. El que lea la descripción de controles tendrá la ventaja, pero por favor, respetar esa norma y hacerla que se respete. El círculo hay que centrarlo siempre sobre el elemento, a no ser que tenga una dimensión bastante más grande. Hemos dicho antes que la baliza se debe de ver en los 30 metros, o la baliza o el elemento donde se encuentra la baliza, ¿no? Nosotros, si el elemento tiene una extensión de 30 metros, nosotros centramos siempre y miramos la descripción de controles, pero si ese elemento es muy grande, ya no entra dentro del círculo y no podemos decirle al corredor búscate la vida para encontrar la baliza, ¿no? Entonces la desplazamos hacia en la esquina cuando es mayor de 30 metros. Bueno, aquí tenemos otro detallito, ¿no? Que son cositas que así es como aprendemos a trazar, a base de comentar cositas. Que esto no es que no ha sido un fallo del trazador, simplemente son cosas que el trazador no puedes hacerlo y no darte cuenta, ¿no? Del 2 al 3, por ejemplo, una navegación. Aquí tenemos, antes de llegar al paso,
un paso lógico, que han puesto el agua muy bien, porque para que el corredor se dé cuenta de los pasos. Pero una cosa muy importante aquí es que veis que aquí hay un cuadradito, que aquí lo vemos nosotros perfectamente, se ve perfectamente que es un cuadrado, y se entiende, pues puede ser una edificación, puede ser, también puede ser una piedra, aunque es raro porque eso no está en normativa, ¿no? Pero vamos, que cuando vamos en carrera no vemos ese cuadrado tan perfecto, vemos otro punto negro y entendemos que es una piedra. Aquí vemos un elemento muy grande de roca y al lado pues una piedra. Bien, pues el corredor cuando sale corriendo buscando un elemento grande de roca, y lo que se encuentra es una casa tremendamente grande, enorme, grande, que es lo primero que el corredor ve cuando sale. Claro, ¿qué puede ocurrirle? Pues que se pega un frenazo de golpe. Me he equivocado. ¿Dónde está la casa en el mapa? ¿Dónde está la casa en el mapa? Efectivamente ve que no hay casa en el mapa, y entonces dice, bueno, no viene dibujada. Puede llegar a pensar eso, no viene dibujada, o puede llegar, si tiene una agudeza visual muy buena, dice, no, mírala, es este punto es cuadradito. Es la agudeza visual lo que le va a marcar a decidirse, a tener más decisión a la hora de pasar al lado de la casa. Eso no debería de ocurrir. Lo primero, el cartógrafo debería haber pintado esto fuera de escala, más grande, porque es lo que resalta. Eso es lo primero. Y luego el trazador, si corre los recorridos, debería de darse cuenta de esas cosas. Aquí esta gente, puedo parar a un corredor y creyendo que se ha despistado, sale una dirección que no corresponde. Esto se debe de mirar, ¿no? No se deben de poner controles de un mismo recorrido tan cercanos que no permita la navegación mapa-terreno. O sea, como hemos visto antes, los controles tan cerca, ¿no? Donde su cercanía tan solo requiere al corredor saber la dirección aproximada y el elemento a buscar. Estos controles solo se utilizarán para reenvíos, ¿no? Prácticamente un reenvío, avituallamiento. Aquí tenemos que es la misma diapositiva que hemos visto anteriormente. Podéis verla tranquilamente si paráis el vídeo. Elementos importantes cercanos a los controles: punto de ataque, líneas de parada, bordes del mapa. Leerlo bien. Quiero recalcar un fallo muy grande que no se tiene muy claro. Punto de ataque lo sabemos, líneas de parada lo sabemos perfectamente, bordes del mapa. Ni los controles ni las posibles rutas a esto deben de acercarse a los bordes del mapa. Deben de estar separados al menos 200 metros. Tener una línea de parada que valga al corredor para identificar el final del mapa. Hay que evitar que los corredores se salgan del mapa. Si nosotros tenemos un tramo, un posible tramo, no podemos tener un posible tramo donde que puede ser por un camino, ir por un camino y tener la parte derecha del camino en blanco, sin mapa. No, porque el corredor debe de navegar por el camino y tener las referencias a la izquierda y a la derecha. Por lo tanto, si yo voy por un camino, con una ruta posible, por lo menos tengo que tener 200 metros a un lado donde yo me pueda apoyar en los elementos que pueda haber, ¿no? Muy importante. Si no podemos acercarlo tanto para hacer que el corredor se pierda, se salga del mapa. Debe de haber una línea de parada, que no sea lógico que el corredor se salga del mapa. No tenemos por qué perder al corredor fuera del mapa. Aquí tenemos, por ejemplo, que ya lo vimos, creo que lo vimos en uno de los vídeos primeros, aquí tenemos estos controles. Eso es un error garrafal, eso no puede ser. Cualquier corredor que se salga un poquito, incluso las navegaciones, hacerlas sin saber lo que hay a ese lado. O sea, estamos cegando la mitad como quitarle la mitad de visión al corredor. Estas cosas hay que evitarlas totalmente. Bueno, aquí para darle un poquito de vidilla a este vídeo, pues aquí tenemos un ejemplo del examen del curso de trazados. Tenemos dos preguntas. En el vídeo anterior ya hemos visto algunas, las hemos pasado rápido, pero habéis tenido ejemplos. No venían tan claras como estas, pero en los vídeos anteriores, si queréis repasarlos, por si no os habéis dado cuenta, teníais varias preguntas que pueden o no pueden caer en el examen, ¿no? Pero que si no caen esas, van a caer muy parecidas, ¿no? Con respuestas cambiadas o muy parecidas. Bueno, aquí leerlo, mirarlo y localizar la respuesta, ¿no? Aquí tenemos más preguntas de examen, y a lo largo de los vídeos
iremos viendo, iré pasando a lo mejor muy rápido, que a lo mejor ni os dais cuenta si no estáis atentos, pero podréis conseguir algunas preguntillas, modelo de preguntas para luego tener las ideas claras a la hora de preparar ese examen, ¿no? Bien. Los tramos, estamos hablando de los tramos. El tramo para orientación precisa debe ser corto, con la brújula, máximo 200 metros, ya lo hemos visto anteriormente. Tramo para elección de ruta se combina con el tramo de orientación precisa, ¿no? El camino elegido más corto debe de requerir el empleo de más técnicas de orientación. En caso de que exista una ruta sin problema de técnica de orientación, esta nunca puede ser más rápida que la ruta efectuada con la combinación psíquico-física, ¿no? Muy importante saber bien la ruta de manera real y no ficticia. O sea, esto viene a decir que también se suele cometer muchos errores en ese tipo de fallos, el que resulta que hay una ruta posible por un camino donde se da un rodeo tremendo, pero se tarda muchísimo menos, ¿no? Es decir, tengo una ruta por medio del monte donde hay mucha piedra suelta, donde el avance es muy lento y muy costoso, muy dificultoso, y se puede perder muy fácil, y resulta que ese tramo de 600 metros lo puedo hacer por un camino donde hago 2 kilómetros, pero lo hago muchísimo más rápido. Hago por el camino 2 kilómetros, y si corro bien, pues puedo tardar unos 10 minutos, pero si me voy por medio del monte aplicando las técnicas de orientación con el riesgo de perderme, esos 600-800 metros, tardo 15 minutos en hacerlo. No puede ser que por el lado más fácil, donde no se aplican las técnicas de orientación, se tarde menos, ¿no? Al final el que menos orientación sabe y el que menos arriesga, resulta que es el que gana, ¿no? Error total. Tramo de desvío sirve para evitar los ángulos agudos o mejorar, bueno, terrenos peligrosos, las zonas peligrosas tienen que también evitarse, y cualquier cosita que veamos que puede afear la carrera, enturbiarla, ¿no? Una zona peligrosa, que tengamos un herido, tal, esas cosas hay que evitarlas por todos los medios. Terreno impenetrable, donde vegetación espesa, también tenemos que intentar evitarla. Aquí ponemos la distancia, ¿no? Que se debe de respetar, ¿no? Si la ponemos en vegetación muy espesa, donde la penetrabilidad es casi, o sea, que ya el corredor tiene que ir andando, ¿no? Que ya no puede ni trotar con esa vegetación. Si tiene que ir andando prácticamente, tiene para entrar a un control que se vea el elemento desde antes de dejar de correr, ¿no? Que vea el elemento y pueda acceder, aunque sea despacito. Hemos dicho que se debe de intentar hacer un recorrido donde el corredor pueda efectuar todo el recorrido en carrera. Si el corredor va a tener que ir andando por una zona verde y es la única entrada y salida que tiene, pues ya es error, estamos haciendo un error en el trazado, ¿no? El terreno prohibido, lo mismo, léelo bien. Ya los tramos con pasos obligados hemos visto ejemplos anteriores, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los tramos muertos, todas estas cosas ya las hemos visto, pero léelo, que es muy importante, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De que aquí, por ejemplo, nunca se debe poner un control. Aquí se puede poner, siempre que la penetrabilidad, pues ya os digo, lo mismo. Si ya llego aquí y a lo mejor el corredor ya no puede ir rápido, tiene que ir despacio porque la vegetación tiene que agacharse, porque pueden ser ramas bajas, ¿no? Pero vamos, que puede avanzar rápido, pues bueno, pues puede ser, pero aquí nunca, ¿no? La zona prohibida ya la hemos visto antes y la hemos comentado. Bueno, vamos con la meta. La meta ya sabemos todos que es la llegada de todos los corredores, es el final de los recorridos. El último control es el final del último tramo de orientación. Debe de ser la canalización de los corredores a meta, ¿no? Esto son cosas que tenemos que tener ya más que sabidas, y lo sabemos, pero mucha gente comete errores de no cumplir con estos requisitos, y debemos, como trazador 2, debemos de ser exquisitos en estas cosas, ¿no?
La meta, por supuesto, tiene que estar perfectamente identificable después de fichar el último control, ¿no? Que ya el corredor, ya antes de llegar a la última baliza, ya si no la ve, que vea el balizado y ya a correr, ¿no? A hacer su último esfuerzo, ¿no? Debe estar perfectamente balizado como ruta obligatoria, al menos la última parte de esta ruta debe estar con balizado continuo, ¿no? Tener en cuenta que si nosotros ponemos una extensión rápida, creo que poníamos que debe de tener entre 50 y 300 metros, ¿no? Si yo le meto 300 metros de sprint, pues le da más vistosidad y que se vea, ¿no? Que ese sprint se vea, para que los corredores se esfuercen, el darle un poquito de ventaja a ese corredor que se machaca mucho físicamente, que corre mucho, ¿no? Que también tenga un poquito de ventaja ahí, ¿no? Y eso hace también que el que no sea tan corredor, que sea un corredor más técnico, aunque más lento, más técnico, pues que también que se esfuerce, que no, se entregue todo para que el que corre más no le saque tanta ventaja, ¿no? Y eso da una sensación de ver a la gente llegar esforzándose, da una sensación de más carrera, sobre todo si va gente a verlo que no sepa, no conozca bien este deporte, ¿no? Creo le da más vistosidad y le da más sentido de carrera a esos tramos más largos y que se vea, ¿no? A la gente venir corriendo, ¿no? Si lo ponemos muy cerquita, pues ya el corredor prácticamente el sprint lo va a hacer hasta la última baliza y ya entra en plan trote, no pierde mucho tiempo, a lo mejor por perder 2 o 3 segundos le da igual, pero le quita vistosidad y le quita sensación de competición a la carrera, ¿no? Bueno, todo esto también donde empieza la salida, final, y donde empieza la orientación, ¿no? Aquí lo que acabo de decir es lo que viene aquí, ¿no? Tipos de carrera de orientación. Esto es importante que lo leáis muy bien. Las características de cada modalidad de carrera, ¿no? Aquí nos dice que a lo largo de la historia las diferentes modalidades de orientación a pie han tenido diferentes valoraciones entre ellas, atendiendo a las exigencias técnicas y las necesidades físicas. Aunque la reglamentación de las carreras de orientación se vaya modernizando y vaya saliendo otro tipo de modalidades derivadas de este deporte, no hay que desviarse del origen puro de la carrera de orientación a pie, como competición que combina la técnica y el físico, donde no tiene que influir la suerte ni desviarlo hacia la carrera aventura. Muy importante. Y eso se evita siguiendo y llevando a rajatabla todos los puntos que estamos viendo. Los mapas de orientación tienen que cumplir una normativa para su legibilidad, lectura e interpretación en la carrera. No puede convertirse una competición de carrera de orientación en una prueba de suerte y agudeza visual, deducción de interpretación en lugar de lectura, o habilidades en el paso de obstáculos y zonas peligrosas. Los distintos tipos de carreras son para hacer más atractivo este deporte, destacando a los corredores por sus cualidades físico-técnicas. Meterlo esto muy bien en la cabeza. Si tenéis estos conceptos perfectamente asumidos, aprenderéis a ser buenos trazadores, haréis buenos recorridos, ¿no? Las modalidades derivadas de la orientación a pie, como la bicicleta, el ride, el trail, son variantes para acercar la orientación a pie a otro tipo de deportistas, con la idea de atraerlos y dar a conocer el deporte de orientación. Pero nunca debe de mezclarse las características de la orientación a pie con las de otra modalidad deportiva. Tenemos que tener muy presente que el diseño de las carreras para hacer disfrutar a los participantes de la carrera en el entorno natural, utilizando el físico y la mente. Los corredores tienen que acabar sus recorridos contentos de haber realizado una carrera de orientación en la naturaleza, con ganas de repetir. Bla 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 bla. Leeros todo esto muy bien, por favor, y metéroslo en la cabeza. Son conceptos muy importantes. Creo que me salta una. Aquí a lo largo de la historia, en los campeonatos del mundo, la prueba clásica, que es la que se llama larga, es donde ha estado el objetivo. Bueno, leeros esto bien, que
parar el vídeo y leerlo, que es culturilla, aunque si ya lo sabéis, es bueno recordarlo. Lo mismo, no me voy a entretener con esto porque creo que son cosas de leerlas tranquilamente e ir asimilándolo. Bueno, vamos con descripción de control, ¿no? Otra cosa que debéis de ver en las especificaciones de la descripción de controles, en la normativa, debemos de leerlo, y luego a la hora de ponernos a hacer una descripción de controles en una carrera oficial, una carrera FETEN, debemos de, ante la mínima duda, mirar en las especificaciones internacionales, aunque deberíamos de tener una seguridad, aunque hoy en día ya con los programas que se utilizan nos facilita mucho, porque no te deja cometer algunos errores que antes se cometían muchísimos, ¿no? Pero vamos, que tenemos que tener esto perfectamente metido en la cabeza, y tenéis que ser conscientes y consecuentes de que en cualquier momento podemos errar, podemos fallar, podemos dudar. ¿Cómo era esto, no? Entonces hay que tirar del libro y no decir, no, esto es así. No. Si te pone alguno te dice, no, esto no es así, no te preocupes. Yo sé que es así, pero lo voy a comprobar, porque nos va a servir para comprobarlo y llegar a tener nuevamente la seguridad, ¿no? La persona responsable del trazado debe tener un conocimiento y apreciación de las cualidades de una buena carrera, obtenidas con su experiencia personal, ¿no? También debe estar familiarizado con la teoría del trazado y apreciar los requisitos para las diferentes categorías y los diferentes tipos de competición. Por eso es muy importante que un trazador haya sido, o haya sido un competidor, no solamente participante, sino que haya vivido la competición, ¿no? El trazador debe ser capaz de evaluar sobre el terreno los variados factores que pueden afectar a la competición, como son las condiciones del terreno, la calidad del mapa, la presencia de participantes, los espectadores, etcétera, ¿no? Debemos de intentar ver todo muy global, ¿no? Y cómo se lo va a encontrar el corredor, ¿no? Bueno, esto repetitivo. El trabajo del trazador debe de ser comprobado por el juez controlador, y a ser posible por una tercera persona con experiencia, siendo esencial debido a las múltiples posibilidades de error que existen en este trabajo, ¿no? Pudiendo acarrear graves consecuencias, ¿no? De la más leve es de que te pongan verde, y la más grave es que ocurra algún accidente, ¿no? O que se nos pierda una persona porque lo hemos sacado del mapa y tal y que cual. No debemos de hacer eso. Y por supuesto el juez controlador, ¿no? Todos habremos vivido el que te venga un juez dándote el coñazo y no sé qué, te pone pega y estás del juez hasta arriba. Pero es muy importante. Es muy importante, aunque sea un pejigueras el juez, ¿no? Aunque no tenga razón, ese juez nos va a hacer que miremos 3 veces más las cosas y que nos calentemos más la cabeza y que advirtamos un posible error o una posible deficiencia, ¿no? Que a lo mejor, pues, si somos humildes, pues decimos, mira, le voy a hacer caso y voy a mejorar esto, ¿no? Lo voy a mejorar para que no haya pegas, ¿no? O sea, hay que estar abierto a todas esas cosas, ¿no? Una vez terminados los recorridos, se deben de correr por el trazador y por otras personas que valgan de referencia para la estimación de los tiempos y que transmitan las posibles sensaciones que se lleven los participantes, ¿no? Que si algún día llegan los corredores a meta, vaya mierda de carrera, vaya, esto nos han metido por... El trazador ya sepa, me van a venir diciéndome esto, ahora me van a poner verde. Está claro que ninguno lo queremos y queremos ser buenos trazadores. Pues entonces, si llegan los que han probado los recorridos y nos dicen, mira, esto, joder, esto aquí, tal, hay que tener esa sensación y evitar que esa sensación, que darnos cuenta, entonces decir, mira, lo voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, para que los corredores lleguen a meta con buena sensación. Muy importante. Hay que prever las condiciones climatológicas de lluvia de la competición, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los tiempos en seco no van a ser lo mismo que en mojado, y hay terrenos donde dice, como aquí llueva, los tiempos se van a disparar,
Por eso a lo mejor si hace buen tiempo es preferible quedarte corto por si nos llueve, que los tiempos no se disparen. No vale eso de decir, no, es que como ha llovido, se han pasado 20 minutos, pero es por la lluvia, es que no se preveía lluvia. No, es porque el trazador no lo ha hecho bien, ¿no? Punto. Te has quedado corto, bueno, intenta afinar por abajo, en vez de decir, bueno, si hacen 5 minutos más no pasa nada. No, porque te llueve y la has cagado. Competición importante, el trazador debe repasar con el técnico bien las horas de salida, verificando una adecuada separación de los corredores de la misma categoría. Bueno, el trazador debe comprobar los mapas, la descripción de controles, que todo eso en realidad el director de prueba debe de hacer todas esas cositas, ¿no? Pero si el trazador lo hacemos, seguro que salen las cosas mejor y ayudamos a los que trabajan en las partes muy vinculante a los trazados, a los recorridos, a todo esto, toda esa gente que trabaja alrededor del trazador, pues, o sea, que depende mucho de lo del trazador, pues le vamos a facilitar su trabajo, su labor, y seguro que todo va a salir bastante mejor, ¿no? Aquí lo mismo, una vez que se inicia la salida, el trazador debe de esperar en meta la llegada de los primeros corredores, verificando el correcto desarrollo de la carrera sin ningún tipo de anomalía y conociendo la primera intención de los participantes, ¿no? Que debe coincidir con la que él sacó. A mí siempre me ha gustado en las carreras que he trazado, como yo no he podido poner todas las balizas, el dedicarme a recorrer las balizas detrás de los balizadores, ¿no? Y ver cómo las han clavado. Muchas veces las corrijo, las saco un poquito más, la pongo un poquito más a la vista, tal, pero de tal manera que cuando el corredor, si llega un corredor y me dice, no, es que esta baliza no sé qué, yo sepa perfectamente cómo está clavada esa baliza. Yo, como trazador, tengo que saber, cuando me viene alguien quejándose de algo, tengo que saber perfectamente de lo que está hablando. Porque si yo no he visitado las balizas y me dicen, no, es que esta baliza, bueno, pues yo es que no la he puesto, bueno, pues tal, me descargo mis culpas, no. Yo no puedo, yo tengo que ser responsable. Y si una baliza no está bien clavada, yo soy el responsable, no el chaval que he mandado a ponerla, no. Por eso, hay veces que es muy difícil, pero debemos de intentarlo, ¿eh? Debemos de intentarlo, el saber cómo está clavadas la baliza, para cuando me vengan con alguna pega yo decir, ostras, pues sí puede tener razón o no tiene razón, ¿no? Y hay que asumir y escuchar las quejas de la gente, ¿no? No podemos mantenernos al margen de las quejas o de las impresiones o de la impresión esa o de las cosas que la gente se queje. Debemos de ser responsables de ello y asumirlo. Oye, hay cosas que a lo mejor pues son no corresponden, no tienen razón, pero sí puedo, muchas cosas, aunque no tengan mucha razón, pero sí puedo intentar que otra vez hacer el trabajo de tal manera que no me vengan quejándose de esa manera o quejándose sin razón. Lo voy a poner claro para que no tengan ni posibilidades de quejarse sin razón, ¿no? Tenemos que escuchar los comentarios, ¿no? El trazador junto con el director de prueba o director de seguridad, si lo hay, deben de evaluar muy concienzudamente los posibles peligros y posibles accidentes que pueda haber en el desarrollo de la competición, ser consecuentes con las posibles responsabilidades que tuvieran que asumir y recalcarle muy bien a todos los miembros de la organización cuáles son sus responsabilidades. Esto, por ejemplo, puede ser el decir, mira, aquí tengo una zona de pedregal, una zona de tal, o una zona donde aquí se puede haber esguinces y tal y que cual, y tú dices, metes la gente por ahí puede haber esguince y ahí imposible llegar con un coche, ¿no? Si una persona se queda en esa zona lesionada, se rompe una rodilla, se rompe un tobillo y no puede venir andando, hay que sacarlo a cuestas. A lo mejor hay que sacarlo a cuestas, pero tenemos que intentar darnos cuenta de esas cosas, y hay muchas veces que a lo mejor dice, ahí no puede entrar un vehículo, y a sacarlo a cuestas supone, mira, evito esa zona, punto. Oye, que es una zona que sí, que es riesgo, porque muchas veces no tenemos más remedio, ¿no? Porque el terreno hay mucho riesgo, pero si ahí puede entrar un vehículo perfectamente, se puede evacuar a alguien y tal, ¿no?
pues entonces no hay problema, porque puede entrar una ambulancia hasta ahí, ¿no? Está claro que en cualquier sitio, en el sitio más tupido, más mullido, se puede caer una persona y pegarse en la cabeza con una piedra y quedarse frito en el sitio, ¿no? Y hay que ir a evacuarlo de buena manera, con una camilla y tal. Y un helicóptero no vamos a tener así por la buena, ¿no? Es difícil, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que evaluarlo, sobre todo cuando una competición donde tenemos 1000 personas o más de 1000 personas. Cuidadito con eso, que tenemos que ser conscientes y consecuentes con las responsabilidades. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Esto ya lo dejamos para el siguiente vídeo, y en el siguiente vídeo también intentaré hacer un poquito más ameno, comentando algunos trazados. Bueno, espero que también haya sido provechoso y haberos explicado bien todo esto. Muchísimas gracias por vuestra atención.